Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Con el final de año acercándose, quería parar un momento y compartir con vosotros mi experiencia usando Traveler's Notebook durante los últimos 6 meses. Así que si te interesa, quédate conmigo. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Antes de comentaros mi experiencia con Traveler's Notebook, os quería comentar un poco de dónde vengo, ¿no? Bueno, si no sois usuarios del canal, yo llevo publicando libros en YouTube desde hace tiempo. Los vídeos que publicaba antes son muy diferentes a los que estoy publicando ahora, porque antes no hablaba, simplemente mostraba un poquito imágenes del proceso o imágenes del resultado final de lo que hacía. Entonces yo anteriormente lo que hacía era bullet journal. Os voy a enseñar un poquito algunas de las cosas que hacía, pues para que veáis un poquito cuál ha sido la trayectoria y por qué acabé utilizando este tipo de cuadernos. Entonces, bueno, yo hacía distintos calendarios para tener un poco el registro futuro, tal como venimos haciendo también actualmente. Estas hojas que estoy mostrando aquí son del archivador Filofax, que lo estuve utilizando durante una temporada. Entonces, bueno, pues aquí veis un poquito también qué es lo que solía hacer. Pues hacía la portada del mes, luego hacía como un tracker de estado emocional, un tracker también de distintos hábitos, y luego ya empezaba un poquito con la agenda. Después de utilizar durante un tiempo el Filofax, utilicé cuadernos de este estilo. Aquí pues iba haciendo un poquito ya lo mismo, lo que pasa que ya reducí un poco, no hacía portadas, simplemente distribuía el cuaderno en semanas, en las semanas y cada semana en días. Entonces yo aquí luego ya lo que hacía era pues planificarme un poquito la jornada laboral, y apuntaba pues también algunas cosas personales como cumpleaños y demás. Estuve durante un tiempo, unos años, pues haciendo distintos cuadernos. Aparte del bullet journal también tenía otro cuaderno que lo dedicaba más a diario personal, que es este de aquí. Si queréis ver, aunque luego difumine la imagen un poquito, si queréis ver cómo lo distribuía, pues lo decoraba un poquito y luego distribuía la semana por los días, y cada día pues iba escribiendo alguna cosa. Entonces tenía distintos cuadernos. También tenía otro cuaderno que lo utilizaba más para pintar, que es este de aquí, que este todavía me falta por terminar, pero bueno, aquí pues pintaba algunas cositas y demás, y así andaba de un cuaderno para otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que estuve viendo vídeos de Traveler's Notebook y me dije, pues creo que esta va a ser la solución, por lo menos para mí. No sé si a vosotras os pasa lo mismo, a vosotras y a vosotros, pero para mí la encontré como la solución a esos problemas que me encontraba con tantos cuadernos. Tenía demasiados cuadernos y cada cuaderno además era demasiado grande para mí, que algunos de ellos ni los he terminado. Y andaba buscando algo donde poder introducir distintos cuadernos pequeñitos y en un formato que yo me lo pudiese llevar.
a distintos sitios, ya no solamente dentro de casa, sino también a mis posibles viajes, mis posibles escapadas. Y esta fue la mejor opción que yo encontré para tener distintos cuadernos, cada una de una cosa, de esas cosas que a mí me interesan, como el diario personal, un cuaderno para dibujar, otro cuaderno para planificarme, etcétera, y que además fuera un poco flexible. Y me decanté por Traveler's Notebook porque la verdad que me gustó mucho la estética. A mí el tema del cuero me atrae mucho, me parece como muy vintage, muy rústico, y además que envejece con el uso, y este sistema así de formato de cuaderno viajero me gustó mucho, así que cuando comencé me compré solamente esta de aquí, la versión Camel, y fue la que empecé a utilizar tanto para planificación como para también mis cuadernos de temas así más artísticos. Entonces, estos 6 meses, ¿cómo los he utilizado? Bueno, como os decía, comencé con este. Entonces, comencé a utilizarlo para planificarme en el trabajo y planificarme en mi vida personal. Y para ello, pues me compré un cuaderno con la vista mensual y me compré otro cuaderno con la vista semanal. Y aquí, pues yo me planificaba toda mi vida. Ya os digo, en la parte de la izquierda anotaba las distintas actividades que tenía que hacer, apuntaba cumpleaños, reuniones, quedadas y demás, y en la parte de la derecha pues hacía como un pequeño resumen de mi semana. Algún día que otro lo señalaba y pues he escrito qué es lo que durante esta semana pues ha pasado por mi vida o alguna cosa que quería reseñar. Después en esta misma Travelers tenía también el cuaderno Reading Journal y además tenía en la misma Camel el diario personal, que es este de aquí, y también tenía mi Art Journal. Entonces, ¿qué pasó? Que este cuaderno con tantos cuadernillos se me hacía como un poco insostenible, porque eran demasiados cuadernos. Entonces, en torno a octubre o así, me llegó la versión Love and Trip que había precomprado, porque la verdad que estas cuando salieron se agotaron enseguida, pero hubo una preventa y yo me apunté. Entonces, como a principios de noviembre, creo recordar, últimos de octubre, ahora mismo no me acuerdo, ya me llegó esta versión. Entonces ya pude dividir la organización en dos sentidos. Un sentido más práctico, más para la vida diaria, en el que en este cuaderno pues introduje todo el tema de planificación y demás, y en este otro ya incluí todos los cuadernillos que yo usaba para el tema creativo, el diario personal, el Art Journal, y añadí este otro cuaderno de aquí, que es el Junk Journal, que es como un diario que he hecho, pero es un diario más visual, un diario en el que pues voy haciendo collages de distintos temas que me pasen en el día a día, o de si hacemos por ejemplo alguna excursión y demás. Bueno, hay un vídeo en el canal que lo dedico exclusivamente a este cuaderno. Durante estos 6 meses lo que más me ha gustado de este sistema es que me lo puedo llevar conmigo. Para mí es una gozada tener este cuaderno, por ejemplo,
y llevármelo a todas partes, porque este te cabe perfectamente en el bolso o incluso dentro de casa. Antes, por ejemplo, si yo quería pintar, tenía que ir por el cuaderno de pintura. Si yo quería escribir en el diario, tenía que ir a por el diario. Si yo necesitaba examinar las reuniones o citas que tenía que ir a por la agenda. En cambio ahora lo tengo todo junto y para mí, ya os digo, es una gozada porque eso me permite ser más creativa. Antes no pintaba tanto, no escribía tanto en el diario, pero porque no lo tenía a mano, porque tenía que ir a buscarlo. Y al tener cuadernos diferentes es como un poco locura. Ahora mi mesa de aquí de mi despacho puede estar llena de washi tapes, puede estar llena de pegatinas, pero cuadernos solamente tengo estos. Te permite ser más organizada también. Entonces ya no tengo esa pila de cuadernos encima de la mesa, que además nunca se acaban, porque como son tan grandes y tienen tantas páginas, al final te acabas cansando un poco del cuaderno y estás deseando comprarte otro, porque además las que nos gusta la papelería como que vamos comprando y no vamos gastando. Entonces, lo bueno de este sistema, además de eso, además de que me ha permitido ser más creativa porque lo he tenido más a mano y cuando quería escribir he escrito, cuando quería pintar he pintado, cuando quería escribir una reseña de un libro que he leído lo he hecho. Además de eso, me ha permitido ir terminando cuadernos, cosa que antes no hacía tan a menudo. Simplemente, por ejemplo, los cuadernos de Travel Journal, fijaros que se van rellenando ya hasta el final, y para mí esto es como un hito. No sé en vuestro caso si os pasa lo mismo, pero tener cuadernos que estén terminados y que luego pueda acudir a ellos y decir, ay, mira, este ya está finalizado. No sé, es una cosa que la verdad que me gusta mucho. Y en el caso de Travelers Notebook, al ser cuadernitos tan finos, te permite hacerlo varias veces al año. Entonces, para mí eso es uno de sus puntos favoritos, de sus puntos positivos, y una de las cosas que más me gusta. Eso de tener cuadernos infinitos que no pueda terminar, la verdad que en mi caso creo que ya no voy a hacerlo. Prefiero este tipo de cuadernos que los termino y comienzo uno nuevo. Y para mí eso es una de las cosas que más me ha gustado de este sistema. Luego, otra cosa que me parece muy positivo es que en el caso de la planificación, al no tener una agenda fechada, en mi caso cogí ambos cuadernos sin fechar, te permite más flexibilidad. Hay meses en los que a lo mejor no escribimos tanto, semanas en las que no trabajamos, entonces hay páginas que hay veces que se van a quedar vacías. Si son páginas que son fechadas, pero si son páginas que están sin fechar, te permite parar todo el tiempo que necesites, parar durante esa semana de vacaciones y luego cuando vuelves continúas. Entonces tu cuaderno siempre va a estar relleno y visualmente eso te hace como avanzar, porque sí que es verdad, no sé si a vosotras os pasa, que cuando en una agenda tenemos ya una semana, 10 días sin rellenar, como que luego no te entran tantas ganas de seguir. En cambio, si tú lo tienes todo más o menos al día en tu agenda, que te permite ser flexible y te permite saltarte días o saltarte semanas porque no vayas a hacer nada, te permite seguir siendo creativa y tener luego un resultado final mucho más bonito y más homogéneo.
¿qué es lo que menos me ha gustado? Lo que menos me gusta es que es un sistema en el que tampoco puedes meter muchos cuadernos, sobre todo si son cuadernos que vas a rellenar con collages, con pegatinas y demás, porque la verdad que abultan. Fijaros que en este caso solo tengo 3 cuadernos, pero ya está abultado. Entonces, en cuanto metes más cuadernos de la cuenta, pues empiezan a sobresalir. Y bueno, esto es una cosa con la que hay que contar. Entonces, yo creo que el tamaño... El número de cuadernos idóneo para cada uno de estos cuadernos de cuero son 3. Me parece que 3 es el número en el que te permite llevarlo bien y que no vaya demasiado gordito. Otro punto no negativo, pero bueno, otro punto que hay que tener en cuenta es que no tienes una base para escribir que sea dura, es decir, tienes un cuaderno que es de cuero y es más bien blandita. Entonces, si tú estás sobre una mesa, escribes fenomenal, escribes muy bien, pintas muy bien, pero si tú estás, imagínate, en el sofá y quieres escribir, pues sí que es verdad que tienes que echar mano de una base un poquito más dura, pues como un libro grande y demás, porque al ser esta base tan moldeable y tan inestable, pues se puede dificultar un poquito más la escritura, que bueno, yo en mi caso la verdad que eso tampoco es que me haya molestado, pero bueno, sí viene bien ponerlos sobre la mesa para que lo sepáis, aquellas personas que estáis pensando en pasar a este sistema de organización. Luego, otra cosa que no me ha gustado tiene que ver más con los cuadernos que tienen papel para pintar. Tanto este cuaderno, que es el cuaderno de sketch, como otro cuaderno que tiene Travelers Company, que es para acuarelas, que las hojas son hojas que son para arrancar. No sé si os fijáis, voy a acercar esto un poquito más a la cámara. Veis aquí que hay una línea de puntos. Pues estos cuadernos supuestamente son para arrancar hojas. Y bueno, a mí es algo que no me gusta porque son cuadernos que yo realmente no quiero arrancar las hojas, sino que simplemente quiero guardar. Entonces estaría muy bien que Travelers Company pudiese sacar cuadernos para acuarela que fueran con hojas que no fueran para arrancar, porque cuando estás pintando, especialmente con acuarela, y se introduce la pintura por aquí, por estos huequecitos, hay veces que traspasa a la siguiente página y entonces no queda bonito. Y luego aparte puede haber problemas porque algún día se puede arrancar la hoja, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco es un problema grave, pero eso sí que a mí me gustaría que cambiase. Este sistema de organización de cuadernos, la verdad que yo se lo recomendaría a todas aquellas personas que quieran tener un sistema de organización más flexible, con más cuadernos, como es mi caso. En vez de utilizar un único cuaderno de plain book, como se suele llamar, en el que en ese cuaderno insertas todas las ideas sobre distintos temas y demás, en este caso el plain book sería lo que es el cuaderno de cuero, pero luego tú dentro tendrías cuadernos independientes y cada uno destinado a un tema. Entonces me parece que para esas personas este sistema les vendría muy bien. Luego también se lo recomendaría a personas que quieren llevarse sus cuadernos por ahí. Este formato de todos los que he utilizado, porque hay veces que hasta me he ido de viaje con cuadernos de este estilo para hacer travel journal, y la verdad que este me parece mucho más cómodo que cualquier otro cuaderno. Entonces
para esas personas también les vendría muy bien. ¿A quién no se lo recomendaría? Pues a personas que les gusta, no sé cómo decirlo, que les gusta un tamaño, por ejemplo, más grande, porque sí que es verdad que el tamaño del cuaderno de Traveler's Notebook, lo que es la altura, tiene la misma altura que un cuaderno A5 como este, pero la anchura, como veis, es bastante menos ancho, más cortito. Entonces, bueno, aquellas personas que estén habituadas a ese tipo de cuadernos y necesiten mucho más espacio o les guste tener una página mucho más rellena, pues no se lo recomendaría, pero para mí este tamaño me ha resultado ideal, porque se rellena fácilmente y siento que con los otros cuadernos yo tenía espacios libres, espacios sin rellenar, mientras que aquí todos los espacios se van rellenando. A mí en ese sentido me gusta mucho más. Y para mí estos últimos 6 meses, para mí ha sido la etapa más bonita a nivel creativo. Ha sido la etapa que yo más he disfrutado y lo habéis podido ver en los vídeos del canal, porque he subido muchísimas más cosas que hacía antes y noto que he crecido en creatividad, por lo que os he dicho, porque siempre lo he tenido a mano y siempre que he querido hacer una cosa la he hecho. Y además al ir viendo cómo estos cuadernos se iban completando página a página, como que eso te daba más pie a seguir, y en mi caso ha sido una etapa muy muy positiva en ese sentido y estoy muy contenta con este sistema de organización. La verdad que yo no he tenido cuadernos tan bonitos como los cuadernos que he tenido durante estos últimos meses. Nunca había dibujado tanto y nunca había hecho, por ejemplo, fijaos qué cosas tan chulas, y nunca había tenido una agenda tan bonita como esta, en la que cada semana he ido decorando con pegatinas, con washi tapes, no sé, he disfrutado muchísimo. Estos 6 meses los he disfrutado y ya os digo que voy a seguir con este sistema de planificación. Cuando el año que viene se me acaben los cuadernos de Moleskine que me han regalado y que son los que voy a utilizar, que la verdad que los voy a utilizar igual que he estado utilizando estos cuadernos de Travelers Company, cuando se me acaben esos cuadernos yo creo que voy a continuar con los cuadernos de Travelers Company. Y me ha permitido también, no sé, relajarme. Con los otros cuadernos iba como un poco estresada, en el sentido de que no hacía más que ver vídeos y vídeos para buscar un poco de creatividad y no me relajaba, intentaba imitar. En cambio ahora este sistema me ha permitido encontrar un poco mi hueco, un poco mi personalidad, y eso me ha dado muchísima más libertad, porque ahora voy haciendo, según se me van ocurriendo las cosas, las voy haciendo. En cambio antes iba como de una manera iba más despacio, es decir, iba como tensa o iba sin saber realmente qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que a mí me gustaba hacer. Cambio ahora, en ese sentido ha cambiado totalmente. Estoy como, no sé, mucho más creativa y fluye todo muchísimo mejor. Que a lo mejor no tiene nada que ver con los cuadernos, a lo mejor no tiene nada que ver con el sistema de organización, a lo mejor tiene que ver un poco también con mi etapa vital, pero tengo que decir que este sistema me ha ayudado a ello y me ha ayudado a encontrar mi estilo y realmente lo que me gusta. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Gracias por acompañarme durante este año.
para los que no lo sepáis, también estoy en Instagram y en TikTok. Aquí en la descripción del vídeo podéis ver los links a esas redes sociales, y también como estamos a finales de año, que por eso hacemos esta pequeña review de los últimos 6 meses utilizando este sistema, estamos ya en diciembre. Os quería felicitar las Navidades a todos y deciros que ya nos veremos el próximo año. Así que lo paséis muy bien y disfrutéis muchísimo de estas fiestas, y que Papá Noel y los Reyes Magos os traigan muchas cositas, especialmente papelería bonita. Así que nos vemos el próximo año. ¡Chao!